Hola, bendiciones una vez más aquí en su programa Fe. Hoy, pues un tiempo especial. Como ustedes pueden darse cuenta, no estoy solo, estoy con el pastor Juan Oseguera. Bienvenido, pastor. Y con la pastora Rosario Alberto, bienvenida. Ok, hoy vamos a tener un tiempo especial y vamos a tocar un tema bien interesante acerca de la fe. Y es el cómo mantener la fe. Y es un tema poderoso el día de hoy. Inclusive tengo unas preguntas aquí que anoté para ti que nos estás viendo y para nosotros que estamos aquí también para aprender del tema. Y es, ¿has perdido de pronto que sientes las ganas de luchar? ¿No? ¿Te has sentido perdido, olvidado por Dios? ¿O sientes que lo que pasa en el mundo a tu alrededor, todo se hunde? Entonces, todas estas preguntas las estamos haciendo hoy para empezar este tema de mantener la fe. Y con esta compañía, pues obviamente tendremos un programa espectacular. Así que aquí empieza su programa Fe el día de hoy, manteniendo la fe. Qué bueno que nos acompañes el día de hoy. Es un tiempo maravilloso aquí en el programa Fe, donde podamos llegar directamente hasta tu hogar, hasta tu casa, a la sala. Tal vez estás en tu celular o estás en tu televisor en tu casa o en tu computadora. Lo importante es que puedas compartir con los demás este maravilloso tiempo. Comparte con tu familia, comparte con tus amigos, comparte con el que puedas compartir en redes sociales. Inclusive síguenos en las redes sociales en Facebook o en Instagram. También puedes seguirnos en YouTube, darle clic ahí a la campanita para que siempre que haya un video puedas recibir la información para que lo puedas ver a tiempo. Continuamos en este programa y el tema de hoy está interesante, Pastora Rosario, Pastor Juan, porque mantener la fe, ¿no? Es como si nos correspondiera, ¿no?, a nosotros cuidarla o guardarla. Pero empecemos hablando, yo quiero que un poquito más sobre qué es la fe. Y yo creo que el pastor Juan pues nos dé una corta introducción en este tema. Amén. La Biblia, conocida la porción que es tan general, Hebreos 11, es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creo que lo conoce todo el mundo. Es importante no solamente leerlo, sino mantenerlo en este momento, porque estamos considerando que los tiempos difíciles que no esperábamos, la fe de muchos está siendo probada. Y se está enfriando. Amén. Es una de las cosas muy importantes. Que no es lo mismo estar hablando de fe que estar viviendo una experiencia donde la fe es metida en fuego como en este tiempo. Así es. Y entrando en materia, hay una pregunta interesante para este tema de hoy.
de mantener la fe. Ahora la pregunta es, ¿mantener la fe, escúchame bien, es algo que se da por hecho? O sea, no necesito mantenerla porque se mantiene sola. O si Dios me da fe, ¿para qué yo mantengo la fe? ¿No? Si necesito fe, pues dice la Biblia que pidan fe y Él la dará. Entonces, ¿cómo es que yo la tengo que mantener? ¿No? Y es una pregunta un poco en el tema de hoy y me gustaría que podamos hablar un poquito de eso. Hablar de fe es una de las palabras más cortas de la Biblia, pero hablar de fe es muy profundo. Decíamos fuera de cámaras que la fe es un don, es un fruto. Y bueno, la fe también tiene medida, cantidad, peso. Por ejemplo, dice que hay que actuar de acuerdo a la medida de la fe que nos es dada. El apóstol Pablo habla también de mantener la fe. Eso significa que es como tener una agua en un cubo, pero que hay que mantenerlo dentro del cubo. En otras palabras, la fe también se puede ir. La fe tiene tamaño, como el grano de mostaza, tiene cantidad. Hombres de poca fe, le decía Jesús a sus discípulos, exacto. Entonces, es multidimensional, diríamos así, para hablar un poco sofisticado, sí, con respecto a eso. Pero creo que más que todo es un don o un fruto. Y hablábamos, como decía, fuera de cámara, con respecto a la naturaleza con que Dios nos creó. Dios nos creó a nosotros en una naturaleza para dar fruto. De hecho, el profeta Isaías, en el capítulo 61, él dice que, hablando de Jesús, proféticamente hablando del Mesías, dice, Jehová el Señor me ungió. Y habla el verso 1, pero el verso 3 dice que somos árboles de justicia, plantío de Jehová. También el Salmo 1, verso 3, también dice perfectamente que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto al tiempo que tenemos que darlo, o sea, no fuera de tiempo, en un tiempo determinado, y que nuestra hoja no cae. En otras palabras, hemos sido diseñados para dar fruto. Y valga la redundancia del tema, que la fe es un fruto. Y obviamente al momento que Dios nos crea con un diseño para dar fruto, tiene que producirse en nosotros la capacidad de dar ese fruto. No necesariamente es que vamos a dar el fruto porque, como decía usted en su pregunta, porque ya se nos dio y sí vamos a dar el fruto. Tiene que haber un proceso como las plantas. Si Dios nos dice que somos árboles, hablábamos también fuera de cámaras con respecto a la polinización de una planta. No importa si una planta o un árbol florece, si no hay un procedimiento o un procesamiento de polen, la flor nunca da fruto, solo queda en flor. Por eso es importante las abejas. Exactamente, las abejas, algunos pájaros, gorriones, que chupan, los colibríes chupan la miel de una flor y van de flor en flor dejando el polen. Si lo ponemos desde la perspectiva bíblica, nosotros somos ese árbol que supuestamente tenemos que dar el fruto de la fe. Alguien tiene que pasar el polen a nuestra flor para dar el fruto, y en este caso sería el Espíritu Santo. Entonces, la fe se puede perder si no estamos conectados con el Espíritu Santo. ¿Tiene algo que ver con lo que dice el apóstol Pedro en las piedras vivas? Cuando tú pones unas piedras al carbón, por ejemplo, y las pones juntas, hacen fuego. Pero si alejas una de esas piedritas, se apaga. Cada una. Tiene que ver con eso, la conexión con Dios, el
el estar avivados. ¿Ah? Por ejemplo, hoy con la modernidad, si por A o por B se nos olvidó cargar el teléfono está diseñado para ser teléfono, sigue siendo teléfono, sus funciones están intactas, lo único es que no tiene carga. Entonces, si no tiene carga, ese teléfono, por muy caro que sea, por muy sofisticado que sea, por muy fino que sea, no sirve para nada. Entonces, un ser humano diseñado para tener fe, para fluir en la fe, si no está conectado al Espíritu Santo, se descarga, sencillo, se va la fe. Pastora Rosario, como necesitamos hacer el mantenimiento al carro, necesitamos hacer mantenimiento al cuerpo, hacer ejercicio, en estas épocas donde no nos estamos congregando como tenemos habitualmente y nos hacía un poco de ejercicio espiritual llegar hasta la iglesia, y ahora no tenemos templo donde congregarnos por esto que está pasando en el COVID-19 en este año. Los que nos están viendo, estamos en el 2020, por si acaso llegan a ver esto en el futuro. Y ¿cómo ejercitar eso, la fe, mantenerla, al igual que hacemos con el cuerpo y con las cosas que tenemos? Pues la fe, tenemos que mantenerla alimentando la fe, como decía el pastor Juan. La fe simplemente es creer en aquello que usted quiere, creer en aquello que usted espera, creer en aquello que Dios ha puesto en tu corazón, que tú has soñado. Como decía el pastor Juan, fuimos diseñados para esto, pero para mantenerla, usted tiene que mantenerse alimentando aquello en lo que usted cree que es la fe. Interesante, y me gustó mucho el pastor Juan lo que dijo, es un fruto y es un don. Un don, o sea que no es un sentimiento. No es un sentimiento. No es un espíritu. No es un espíritu. Porque si fuera un sentimiento o un espíritu, entonces al tener fe en una piedra, no necesitáramos a Dios. Porque si fuera un espíritu, fuera tan poderoso que al creer que una piedra puede sanarnos si le pedimos, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Entonces, no funciona así, porque los ateos, al igual que todos nosotros los que servimos a Dios, son diseñados por el mismo diseñador, con el mismo espíritu. Crean o no. Crean o no. Entonces los ateos usarán la fe como espíritu para pedirle a Buda, por ejemplo, para pedirle a un ídolo, a un demonio, y funcionara exactamente como nos funcionara a nosotros, pidiéndole a Dios. Dicen que en Latinoamérica es donde no tienen fe, porque no creen en muchas cosas, pero yo creo que es donde más creen, porque hay diferentes clases de dioses, creemos en todo. Entonces la pregunta obligada, y quiero extenderla a ambos, Pastora Rosario primero, ¿puedo tener mi fe en el lugar equivocado? Que nosotros pongamos nuestra creencia y nuestra fe en lo que está sucediendo, en que todo se acabó, en que lo único que va a haber es muerte, en que no va a haber solución. Entendemos que las cosas se están poniendo difíciles y que están difíciles porque somos humanos, no podemos mentir, es la realidad, pero no podemos poner nuestra fe en la situación si queremos ver algo mejor, un futuro mejor. Increíble, estamos aquí en el programa Fe, hoy tocando el tema de manteniendo la fe. Nos corresponde mantener la fe, depende de nosotros, depende de Dios, depende de las circunstancias, donde enfocamos la fe. Entonces, Pastor Juan, si estamos poniendo la fe en el lugar equivocado, ¿significa que podemos tener más fe para lo malo que para lo bueno? No necesariamente, pero la fe es una herramienta también, y puede ser, por ejemplo, como dijo alguien por ahí, que en las manos de un oficial de policía una pistola es una herramienta de trabajo, pero en las manos de un criminal es un arma para matar. Entonces hay gente que está definitivamente usando la fe en la medida equivocada, como decía la pastora Rosario, en el aspecto de que también están confiando más en que pronto vendrá una vacuna, que la ciencia
sacará la respuesta antes que Dios. Y yo creo que Dios, como decimos en nuestra proclamación de fe, Él es el que desvanece la sabiduría del hombre. Hoy Dios, en mi imaginación humilde, lo veo de brazos cruzados, viendo al hombre batallar porque el hombre había decidido vivir sin Él. Dijo, no necesitamos a Dios. Ahora Dios cruza sus brazos y dice, vamos a ver si es verdad. Dios no envió este virus. El virus estaba desde la creación. Lo único es que Dios tenía la mano encima del virus, y cuando le decimos no te necesitamos, Dios quita la mano. La maldad y del dice, hombre. a ver si tú puedes con eso, ¿verdad? Entonces Dios está esperando que el hombre llegue al reconocimiento de que sin Él no puede. Pero hay personas, volviendo al punto de la pregunta, al tema, que están más en la expectativa de que la ciencia saque la vacuna que la mano de Dios interceda para que esto se vaya. Es increíble. Tienen más fe en la ciencia que en el Dios que creó la ciencia. Nos podemos perder en un momento de oscuridad. Podemos perder nuestro horizonte, nuestra fe. Nuestro wifi espiritual se puede desconectar. Yo estaba pensando en estos días que hay mucha gente que se mantenía en la fe porque se congregaban físicamente en un lugar. Eso los ayudaba a mantener una cierta disciplina o cierto ejercicio espiritual y conectados a una creencia o a una estructura o a una comunidad. Pero ahora que no tenemos de dónde congregarnos y estás tú solo en tu casa viéndonos, prendes la televisión y gracias a Dios hay programas como estos que te edifican, pero depende de ti mismo mantener la fe. Ya no está, venga que le vamos a poner la mano, la agüita encima o le vamos no, ya no, estás tú solo en tu casa, ¿qué haces? Vas a dejar enfriarte y enfriarte y enfriarte. Pastora Rosario. No creo en dejarlo enfriar. Yo creo que mientras nosotros tengamos vida, hay esperanza. Y que la fe viene por el oír. Entonces tenemos que comenzar a oír cosas que nos edifiquen, como estos programas, que te ayuden a mantenerte firme, a que sepa que todavía hay mucho que hacer mientras usted está vivo. Entonces no está todo terminado. Estamos todavía. Interesante, se me ocurre que podamos darle 3 tips cada uno de cómo mantener la fe en casa, sin salir de casa. ¿Cómo mantengo mi fe sin salir de casa, Pastor Juan? 1, poner por obra, obviamente, la palabra que leemos. Sencillo, es una palabra, es un logo, y se hace un rema. O sea, un logo es una palabra dada, un rema es una palabra revelada, convertida. Ya el resultado de la palabra que produjo el fruto, lo que leímos, la promesa cumplida. Aquí es donde la gente desarrolla o se desarrolla en fe, más bien, porque lo que leemos muchas veces o lo que oímos no tiene el sentido, porque nosotros decimos, eso no es conmigo. Cuando alguien dice, vendrá una crisis, yo estoy bien. Cuando alguien dice, esos que tienen problemas de matrimonio, no, el mío está bien. Pero la palabra llega a tiempo y fuera de tiempo. Entonces el primer tip es lo que hemos oído, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido. Sencillo, es tiempo de ponerlo por obra. Interesante. Tip número 2. Pues Jeremías 17:7 declara que bendito el hombre que confía en Jehová. O sea, tiene que poner tu confianza en el Creador, en el que tiene la solución, especialmente para este tiempo que nos tocó vivir. Confiar en Dios, ¿no? Ir a la palabra, ir a alimentarte con la palabra, lo leído, lo aprendido, lo escuchado. Confiar en el Señor. ¿Otro tip, pastor? Otro tip es, obviamente, continuando con el lineamiento de confiar en el Señor. Hoy, como diríamos comúnmente, nos ha tocado saltar del avión sin paracaídas. No hay de otra. Aquí nos puede tocar a nosotros, le puede tocar a un famoso, le puede tocar a un millonario,
le puede tocar a alguien con un título extraordinario, a un deportista famosísimo, Político. a un político, a un presidente, O le un puede pastor. tocar. A un pastor, a un profeta, a un hombre de super fe, hablando de fe, le puede tocar enfrentar esto. Y como que Dios nos dice, suéltate, aviéntate, tírate, que yo te agarro allá abajo. 2020, allá voy. Exactamente, confiar. Porque algo que me ministraba Dios es que a principio de año todos dijimos el año 2020 será mejor que el año 2019. Todo el Y mundo todo decía, ¿no? cambió. Entonces todo cambió a la vista de los ojos de Dios, del hombre, pero quizás no a la vista de los ojos de Dios. El 2020 no ha terminado. Entonces, para los hombres y mujeres de fe, lo que dijimos hay que mantenerlo. Este será uno de los mejores años, mejor de que el mi año vida. 2019. La gente dice, está loco ese con lo que estamos viviendo. ¿Por qué no? Hay otra cosa que también estaba escuchando y es que la fe basada en la palabra dice que los últimos tiempos no serán tan buenos. O sea, que esto no va a mejorar, sino que según bíblicamente esto puede empeorar por lo profético que señala la Biblia de los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo aplico la fe a algo? ¿No? Esa es una pregunta bien difícil para nosotros. ¿Cómo le aplico la fe a algo que sé que no va a terminar bien? O sea, no, todo va a estar bien, no puedo aplicarlo ahí, ¿no? O sea, pero ¿cómo aplico la fe a algo que me dice la Biblia que va a empeorar? ¿Y cómo yo pongo mi fe y cómo levanto mi fe, Pastora Rosario? Pues nosotros como hijos de Dios tenemos promesas. Y por eso es que nosotros invitamos a la gente, aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, a que vengan a Jesús, porque nosotros tenemos promesa. Y sus promesas son en Él sí y en Él amén. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra mirada en Dios, nosotros sabemos que las cosas no van a estar bien, pero para nosotros, para aquellos que hemos creído en Él, todo va a estar bien porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Ahí está una respuesta bien interesante, bien profunda. Pastor Juan, ¿quiere añadir? Claro, todo depende el concepto de bien. Porque si yo traía sueños, metas, proyectos, si yo pensaba hoy comprar una casa en este año, una inversión, abrir un negocio, la Biblia dice, decidle al justo que le irá bien. Pero si mi concepto de bien era viajar por el mundo, tener millones de dólares, Comprarte un yate. comprarme un bote, un Mercedes-Benz, un BMW, un auto del año. Entonces, todo depende a qué llamamos bien, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, de bien y no de mal, de acuerdo a lo que vosotros esperáis, dice Dios. Entonces, los tiempos se van a ir malos. Por ejemplo, la Biblia dice, y hubo hambre en la tierra, y Dios le dijo a Isaac, siembra, y cosechó el 100 por uno. ¿El 100 por uno de qué? Pudo haber sido en base al que cosechó menos. O sea, quizás él no se hizo millonario en la cosecha que tuvo, Sí. pero mientras los demás tenían hambre, Isaac no tenía hambre. Entonces, todo depende del concepto que tengamos de la panorámica de lo que significa bien y que vamos a estar bien. O sea, quizás no vamos a prosperar con la euforia que empezamos, quizás no vamos a lograr en estos años lo que pensábamos lograr, pero en medio de todo el caos estaremos protegidos, guardados por Dios. Me acuerdo un poco de la historia de Noé, cuando anunciaban que venía un diluvio y Noé decía, hay una salvación, hay una esperanza, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de esta historia y pienso que es como en esos tiempos, o sea, aferrémonos a Dios, porque los tiempos son malos, dice la Biblia, pero también en Dios hay esperanza y si no la hay humana o físicamente, pues la hay para salvación de nuestro espíritu, ¿no? En los últimos tiempos. Pero quiero motivarlos, quiero animarlos a que nos escriban, ya sea por chat o pueda enviarnos un mensaje con preguntas acerca de los temas que le interesan y quiera escuchar
en el programa Fe. Hoy estamos tocando con los pastores Juan y la pastora Rosario, manteniendo nuestra fe. También animo a que entre a las redes sociales y también le dé like en YouTube y pueda también clic en la campanita para que pueda recibir esta poderosa palabra y recordarle cuando empezamos con el programa Fe. No olvide compartir con sus familiares este tema maravilloso de la fe. De pronto alguien lo necesita, un amigo, un familiar necesita esto. Ahora quiero invitarle a que nos preparemos a recibir una reflexión preciosa con la pastora Rosario Alberto, una reflexión que llegará a tu corazón aquí en el programa Fe. Es un privilegio para mí poderte compartir en esta hora esta reflexión de fe. La Biblia declara en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 19, declara que manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. Cuando nosotros hablamos de mantener nuestra fe es creer aunque nosotros no podamos ver, aunque usted no vea con sus ojos físicos lo que Dios está haciendo a tu favor. Como madre de un niño especial, aquí fue que mi fe se entrenó. Claro, estoy en una casa de fe. Nuestros padres espirituales son hombres y mujeres de fe. Nos inyectaron fe. Pero la fe llega en un tiempo, como decía el pastor Juan, hay un momento que hay medida de fe. Y Dios prueba nuestra fe como el oro. Entonces, como un niño, cuando como madre, usted que me está escuchando o esposa que me está escuchando, tiene un hijo que está al borde de la muerte, que no dan esperanza. ¿Cómo yo puedo mantener mi fe cuando mis ojos naturales están viendo que no hay esperanza? Los médicos están diciendo que no hay esperanza. Yo mantuve mi fe creyendo y poniendo en mi mente, porque dice aquí la conciencia, dice este verso, que mantengamos nuestra conciencia. Yo mantuve mi conciencia, mis pensamientos, lo que Dios me había dicho, lo que Jesús ha hecho, que Jesús sigue sanando, que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Mantener fe en medio de un caos es mantenerte, pero 100% hablando a tu pensamiento las cosas positivas, aquellas cosas que tú quieres ver. Hoy, 9 años ya hacen de ese proceso que yo siempre le he llamado un proceso de alto nivel, donde Dios entrenó mi fe, donde Dios me hizo una mujer de fe, agresiva en la fe, porque solamente las madres me pueden entender cuando a usted se le está yendo un hijo. Cuando a usted se le está yendo un hijo, que no hay otra solución que solamente mirar y decir: Señor, estoy en tus manos, yo voy a creer lo que tú me digas. Los médicos me hablaban, pero había como un bloqueo en mi mente y no permití que nunca jamás saliera una palabra negativa de mi boca. Hoy mi hijo, que no lo garantizaban ni siquiera 3 horas, hoy lleva 9 años de nacido. La gloria sea para Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo tan difícil en lo que es la salud, mi hijo nada le ha pasado. Está bastante saludable porque yo he creído en la palabra que Dios me ha dado a favor de mi hijo. Y usted puede levantarse a creer lo que Dios dice de nosotros, no lo que el hombre, las noticias están diciendo, porque eso empeora tu fe. Para mantener tu fe, aliméntala de cosas positivas, aliméntala de salud, aliméntala de fuerzas nuevas, aliméntala de esperanza, aliméntala de Dios, porque Él es la fuente de nuestra fe. Hermosa reflexión con la pastora Rosario. Gracias, pastora. Tremenda reflexión. Sabemos ese testimonio es impactante y espero algún día poder tenerlo aquí, ¿no? Que nos cuente todo ese testimonio de su hijo. Y bueno, quiero anunciarles que están nuestras redes sociales. Pueden inscribirse en CFC Washington. Pueden encontrarnos en Facebook, también en Instagram y también en YouTube. Quiero que nos preparemos porque vamos a entrar a Usted Pregunta y la Biblia Responde. Este segmento
es donde podemos escuchar. La gente tiene algunas preguntas y con la palabra, pastores, vamos a responderles a la luz de la palabra a estas personas. Aquí va el segmento de Usted pregunta, la Biblia responde. Bien, estamos aquí Pastor Juan y Pastora Rosario. Hay varias personas que nos han escrito y hemos tenido también preguntas de los programas pasados. Y me interesó mucho esta pregunta. Una mujer escribe, dice, ¿cómo puedo mantener mi fe si mi esposo me dejó? Creo que el concepto de dependencia está siendo probado en esta mujer. Está probando Dios en quién estás depositando toda tu esperanza. Si tu esperanza está puesta en tu esposo, ¿para qué necesitas a Dios? Y no me alegro de que se haya ido tu esposo, ni tampoco te digo que es fácil vivir sin una pareja a la cual te acostumbraste. Pero como dice el salmista, si aún padre y madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Y podemos ver la historia de Job. Cuando Job perdió absolutamente todo, siguió confiando en Dios. Mantener la fe, aunque tu esposo se haya ido, es decirle a Dios, tú eres mi esposo, tú eres mi padre, tú eres mi madre, mi amigo, tú eres mi todo. Métete, busca a Dios, porque Dios te servirá de esposo. Y si ese esposo no valía nada o no te valoró como mujer de Dios, entonces Dios traerá a alguien más especial que valore tu vida. Así es, qué buena respuesta. Esperamos que Dios sea tocando la vida de esta mujer. También hay una pregunta muy interesante de una madre. Dice, he perdido la fe, pues mi hijo está en drogas y he hecho todo lo posible. ¿Qué puedo hacer, Pastora Rosario? Pues aquí como madre yo creo mucho en la oración. Y cuando los hijos o el joven entra en un área en esa situación de vicio, es como cuando caen en un hoyo. La oración es el lazo que usted le tira para sacarlo de ahí. Entonces, debe siempre de orar por su hijo. Debe también, si se necesita buscar la ayuda profesional, debe buscarse. Siempre se debe de buscar la ayuda profesional y buscar y acercarse a él lo más que usted pueda, pero sin dejar de orar por él, porque la oración lo va a sacar de ahí y el amor de madre mucho más. Increíble este tema que estamos tocando el día de hoy, acerca de la fe, mantener la fe. Hay una pregunta más, una última pregunta. Pastor Juan Oseguera dice, estoy decepcionado, pues fui una persona de mucha fe. Yo oraba por los enfermos y Dios los sanaba, pero mi padre enfermó y oré por él muchas veces y nunca sanó y falleció. No lo logro entender. Antes de entrar al programa, hablábamos con alguien que superó, con el pastor Raúl, que estuvo aquí en un programa previo. Este pastor superó el virus de una manera sobrenatural, pero otros, afortunada o desafortunadamente, todo depende cómo lo veamos, partieron con el Señor. Y decíamos, ¿quién vive o quién muere con este virus? Entonces llegamos a la conclusión, es que los que murieron merecían morir o los que vivieron merecían vivir. Entonces la pregunta del millón es, ¿acaso Juan el Bautista fue tan malo que le cortaron la cabeza? Entonces la gente no muere o no se sana, no porque nuestra fe sea poca o mucha, sino que es el propósito de Dios, es la voluntad de Dios, y con Dios no se discute. Es tremendo, Jesús lloró por Lázaro, pero no lloró por Juan el Bautista. Entonces, él mismo dijo, de hombre nacido de mujer no ha nacido ninguno como Juan el Bautista. Sin embargo, el rey Herodes le cortó la cabeza. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Falló aquel gran hombre de Dios?
¿En qué pecó? Sencillo. Dios hace lo que quiere con quien quiere. Y Dios sigue siendo Dios. Lo mismo que yo le dije a Dios. Cuando mi madre estaba enferma de cáncer, le dije, si la sanas, te amo. Y si no la sanas, también te amo. Sigue siendo Dios para mí. Igual viví esa experiencia, la oportunidad de orar por los enfermos y verlos sanar, cáncer y diferentes enfermedades, pero orar por mi padre y ver que nos sana. Es decir, Señor, y era una pelea, ¿no? O sea, no lo soltaba, mi papá no mejoraba, tampoco avanzaba, pero le pedía que lo sanara. Y llega un momento que dices, ¿sabes qué? ¿Cómo peleo con Dios, no? Lo entregas, y se lo entregué a Dios. Y por eso decía usted, depende de cómo veas qué es mejor. Así que hoy en el programa Fe, manteniendo tu fe, eso es un tema muy lindo, muy amplio. Le invito a que recuerde entrar a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, CSF Washington, y pueda seguirnos en las redes sociales. También en YouTube puede seguir estos videos dándole like, clic en la campanita para que pueda seguir recibiendo toda la información en estas redes sociales. Le animo también a compartir este video. Puede ser que pueda ayudar una vida, usted no lo sabe. De pronto usted dice, bueno, el tema no es para mí, pero alguien lo necesita y puede ser de mucha bendición. Así que antes de irnos a la conclusión, le animo a que usted comparte este video y regresamos después de esto para la conclusión y el cierre del programa. Bien, vamos a entrar ahora en la conclusión. Estamos con los pastores Juan Oseguera, la pastora Rosario Alberto. Cada uno es experto en diferentes temas. Sé que el pastor Juan, Dios lo usa mucho en sanidad. La pastora Rosario, Dios la usa mucho en el profético, en el Espíritu Santo, en la guerra espiritual. Igual que, bueno, a todos nos usan en diferentes áreas, pero bueno, quisiera como una conclusión, según su perspectiva espiritual y ministerial, acerca del tema de hoy. Empezamos con las damas, si le parece. Conclusión, pastora Rosario, concreto al que nos está viendo en este momento. ¿Qué le diría a usted en este momento, según lo que Dios ponga en su corazón, para mantener esa fe? Pues le podría decir en lo personal, de acuerdo a la palabra, dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y yo vivo de lo que creo. Entonces, alimenta tu fe todos los días con la palabra y Dios velará por ti y tu casa. Muy bien, pastor Juan, una conclusión para esas personas que los están viendo en este momento. Bueno, perseverar en la creencia de que la palabra de Dios es verdad, es real y que va a prosperar lo que nosotros creamos. O sea, lo va a hacer vivo. El único alimento que nunca se arruina de todos los alimentos es la miel. Puede durar 1000 años. Y la palabra de Dios es tan viva y eficaz como dice la Biblia, que es tan efectiva ayer, hoy y siempre. O sea que este virus no la cambia. Esta crisis no la cambia. Perfecto. Solo queda decir, bueno, gracias. Solamente dejarte saber también que mantener la fe te lleva a una disciplina. Tienes que ser disciplinado. Así como te gusta mantener el cuerpo, o mantener tu carro, o mantener los estudios para sacar buenas notas, hay que ser disciplinado. Y creo que en la fe hay que ser disciplinados. Así que si no te está viendo tu pastor o tu líder espiritual y te toca solo en casa, tienes que ser disciplinado en la fe. Aunque nadie te esté viendo, aunque nadie te diga vamos a orar, aunque nadie te llame para reunirse a orar o hacer algo, pues seamos disciplinados. Pues es un tiempo maravilloso. Gracias, pastores, por estar aquí. Gracias por compartirnos y esperamos que continuar y seguir viéndonos en otros programas. Y ustedes que nos están viendo, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el programa Fe. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.